Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de noticias y salseo turco preferido. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado dando vueltas y más vueltas en el mundo del espectáculo y que, seamos honestos, a todos nos tiene con el alma en vilo. Así es, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y más concretamente vamos a analizar qué piensa Hande Erçel de todo el revuelo que se ha armado alrededor de Kerem últimamente. Como saben, nuestra queridísima Hande y el talentosísimo Kerem fueron la pareja del momento. Su química en pantalla traspasó las barreras y se convirtió en una relación real que nos hizo suspirar a todos. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder, el amor a veces toma caminos inesperados y la historia de Hande y Kerem llegó a su fin. Y aunque cada uno siguió su propio camino, el cariño y el interés del público por ambos sigue intacto, y vaya que sí. Así que prepárense porque hoy vamos a desgranar todos los rumores, las especulaciones y las pistas que nos permitan entender qué está pasando en la mente de Hande con respecto a Kerem. Analizaremos sus declaraciones, sus movimientos en redes sociales y hasta las indirectas, esas que tanto nos gustan para intentar descifrar el enigma. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, si quieren ser los primeros en enterarse de los romances, los dramas y los secretos mejor guardados de sus artistas favoritos, este es su lugar. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al chismecito. Bien, entremos en materia. El huracán Kerem Bürsin. Últimamente el nombre de Kerem ha estado en boca de todos, y no necesariamente por razones puramente profesionales. Ha habido rumores sobre nuevos romances, sobre proyectos que lo mantienen muy ocupado, y hasta alguna que otra polémica. Y claro, inevitablemente todo esto salpica a Hande Erçel. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué piensa ella de todo esto? ¿Le afecta ver a su ex en el ojo del huracán? ¿Lo apoya en silencio? ¿O simplemente prefiere mantenerse al margen? Vamos a intentar responder a estas preguntas analizando diferentes escenarios. Primero, recordemos un poco su relación. Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkap, Llamas a mi puerta. Su química era innegable, tanto que los fans no tardaron en sospechar que había algo más que amistad entre ellos. Y, bingo, las sospechas se confirmaron. Durante meses vivimos un cuento de hadas gracias a ellos, viendo sus fotos juntos, sus declaraciones de amor y sus muestras de cariño en público. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Pero como les decía, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Los motivos exactos de la ruptura nunca se hicieron públicos, y aunque hubo muchas especulaciones, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Ahora bien, ¿cómo influye esta historia pasada en la forma en que Hande ve la situación actual de Kerem? Es probable que a pesar de haber terminado la relación, Hande siga sintiendo un cariño especial por él. Al fin y al cabo compartieron momentos muy importantes de sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Es difícil borrar de la memoria a alguien con quien se ha compartido tanto. Pero por otro lado, también es posible que Hande prefiera mantener la distancia. Después de una ruptura, a veces es necesario un tiempo para sanar y seguir adelante. Ver constantemente noticias sobre tu ex, especialmente si están relacionadas con nuevos romances, puede ser doloroso y dificultar el proceso de superación. Así que, ¿cuál es la actitud de Hande ante todo esto? Bueno, aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y las pistas que les mencionaba al principio. Hande siempre ha sido muy discreta con su vida privada, especialmente después de la ruptura con Kerem. No suele hacer declaraciones directas sobre su ex, ni hablar de su relación pasada. Pero como buenos detectives del corazón, podemos analizar sus movimientos en redes sociales, sus entrevistas y sus proyectos profesionales para hacernos una idea de lo que puede estar pensando. Por ejemplo, ¿han notado que Hande y Kerem se siguen mutuamente en Instagram? Esto puede parecer un detalle insignificante, pero en el mundo del espectáculo, donde cada like y cada follow se analizan con lupa, puede ser una señal de que existe un respeto y un cariño mutuo a pesar de la ruptura. También es importante destacar que Hande nunca ha hecho comentarios negativos sobre Kerem en público. Incluso cuando ha sido preguntada directamente sobre él, siempre ha respondido con respeto y diplomacia, destacando su talento y su profesionalidad. Esto nos lleva a pensar que aunque ya no estén juntos, Hande valora la relación que tuvieron y respeta a Kerem como persona y como artista. Ahora, vamos a hablar de los rumores de romance que rodean a Kerem. Últimamente se le ha vinculado con varias actrices y modelos, y aunque ninguno de estos rumores se ha confirmado, han generado mucho revuelo en la prensa y en las redes sociales.
¿Cómo reacciona Ande ante esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Ande, como les decía, es muy discreta, pero hay ciertos indicios que nos pueden dar una pista. Por ejemplo, hay quienes afirman haberla visto darle me gusta a publicaciones relacionadas con Kerem, incluso a algunas donde se le vincula con otras mujeres. Esto podría interpretarse como una señal de apoyo o de indiferencia, dependiendo de cómo se mire. También es importante tener en cuenta que Ande está muy centrada en su carrera profesional. Ha participado en varios proyectos exitosos desde la ruptura con Kerem, y está trabajando en nuevas películas y series que prometen ser un éxito. Esto podría indicar que Ande está enfocada en su propio camino, y que no le presta demasiada atención a la vida amorosa de su ex. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que en el fondo, Ande sienta algo al ver a Kerem con otras mujeres. Es humano sentir celos o nostalgia al ver a un ex seguir adelante con su vida. Pero como les decía, Ande es una persona muy reservada y es poco probable que exprese sus sentimientos abiertamente. Además, hay que recordar que Ande también ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres desde la ruptura con Kerem. Se le ha relacionado con compañeros de trabajo, con empresarios y hasta con deportistas. Aunque ninguno de estos romances se ha confirmado, demuestran que Ande también está abierta a encontrar el amor nuevamente. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué piensa Ande Ercel del lío de Kerem Bürsin? La respuesta no es sencilla. Es probable que Ande sienta una mezcla de emociones al ver a su ex en el ojo del huracán. Puede que sienta cariño, respeto, indiferencia o incluso un poco de celos. Pero, lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Ande es una mujer fuerte, independiente y centrada en su carrera. Está enfocada en su propio camino y en construir un futuro exitoso. Y aunque siempre habrá un interés del público por su relación pasada con Kerem, Ande está demostrando que es capaz de seguir adelante y de brillar con luz propia. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles reacciones de Ande. Una posibilidad es que Ande se sienta aliviada de que Kerem esté saliendo con otras personas. Después de una ruptura, a veces es necesario un tiempo para superar la relación y seguir adelante. Ver a tu ex feliz con otra persona puede ser una señal de que ambos han superado la relación y que están listos para empezar de nuevo. Otra posibilidad es que Ande se sienta un poco nostálgica. Recordar los buenos momentos que compartió con Kerem puede ser doloroso, especialmente si siente que la relación terminó demasiado pronto. Pero como les decía, Ande es una persona muy reservada y es poco probable que exprese estos sentimientos abiertamente. También es posible que Ande se sienta un poco celosa. Ver a Kerem con otras mujeres puede despertar sentimientos de inseguridad o de arrepentimiento. Pero como les decía, Ande está muy centrada en su carrera y es poco probable que permita que estos sentimientos la afecten demasiado. En definitiva, la reacción de Ande ante el lío de Kerem Bürsin es un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Pero, lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Ande es una mujer fuerte, independiente y centrada en su carrera. Está enfocada en su propio camino y en construir un futuro exitoso. Y aunque siempre habrá un interés del público por su relación pasada con Kerem, Ande está demostrando que es capaz de seguir adelante y de brillar con luz propia. Y ahora, hablando de brillar